Hola, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por conectarse al Simposio Desafíos y Soluciones en Gestión de Residuos Sólidos. Este es un evento organizado desde el Colegio de Químicos, en especial desde la Comisión de Química Sostenible. Nosotros como Comisión de Química Sostenible todos los años impulsamos iniciativas como esta donde tocamos temas que son trascendentales para el país y que tienen una conexión directa con la química y los profesionales en química. El día de hoy vamos a estar iniciando este simposio con el eje temático, diagnóstico y marco normativo de la gestión de residuos sólidos. Y vamos a estar también el miércoles 12 y el jueves 13 de noviembre abordando otros ejes como técnicas de gestión de residuos industriales, el segundo día y el tercer día gestión de residuos peligrosos. El objetivo de este evento es justamente crear un espacio de reflexión y aprendizaje sobre la gestión de residuos sólidos en Costa Rica con un enfoque en normativa, innovación sostenible y la importancia del papel del profesional en química en estos temas. Entonces, sin más, les presento a Javier Quesada, quien es miembro de la Comisión de Química Sostenible y va a estar a cargo de la moderación de este espacio. Adelante, Javier, muchas gracias. Buenos días, gracias a usted Valeria y gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Como bien lo comentaba Valeria, vamos a iniciar este simposio con el tema relacionado con la normativa y cómo se están gestionando los residuos sólidos. Para iniciar, tenemos la charla titulada Situación actual de la gestión de los residuos sólidos en Costa Rica, que estará a cargo de la ingeniera Andrea Leiva. Me permito enmarcar el contexto de formación y características profesionales de ella. Ella es ingeniera química, graduada de la Universidad de Costa Rica con una maestría en gestión ambiental y desarrollo local otorgada por el Instituto Centroamericano de Administración Pública, el ICAP, con una especialidad también en contratación pública en el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, CICAP, de la Universidad de Costa Rica. Desde el 2016 se desempeña como encargada de gestión ambiental de la Municipalidad de Ojancha, donde lidera proyectos orientados a la sostenibilidad, la gestión de residuos y la protección de los recursos naturales de ese cantón. Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues adelante con su presentación. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla, ahí me indican si todo se ve bien. Se ve bien, pero no está en modo presentación. Ahí, Ahí sí, adelante. perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Yo les voy a hablar de la gestión de residuos sólidos acá en Costa Rica, pero sobre todo enfocada en el ámbito municipal, ¿verdad? Que somos los encargados de la gestión de los residuos domiciliares. Entonces, ¿qué vamos a tratar hoy? La importancia y los tipos de residuos, el marco normativo, la situación actual del país y los principales desafíos que tenemos en la gestión integral de los residuos. ¿Por qué es importante la adecuada gestión de residuos? Yo creo que es una pregunta que dirán, sí, es lógico, por cuidar el ambiente, pero va más allá de una adecuada gestión de residuos. Es un tema de salud pública. ¿Por qué? Porque si nosotros gestionamos correctamente, vamos a prevenir enfermedades, contaminación, vamos a proteger el medio ambiente, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, también protegiendo los ecosistemas. Nosotros podemos ver cuando tiran los residuos a los ríos, si vemos no solo que hay contaminación visual, sino la afectación que hay en las aguas, la afectación que hay también eh, por la parte de la fauna, nos afecta en la economía. Entonces, si nosotros tenemos una adecuada gestión de los residuos, podemos generar empleo. Ahorita nosotros tenemos una economía que es lineal y tenemos que ir migrando a una economía circular, donde la generación de estos residuos se incluyan dentro del círculo, ¿verdad?, de los procesos. Entonces, así optimizamos recursos y también en la parte municipal vamos a optimizar los recursos municipales. Tenemos que generar también una cultura ambiental. El tema de gestión de residuos
No es solo algo de las municipalidades, de los gobiernos locales o del Ministerio de Salud, es un tema que nos compete a todos, entonces es muy importante la participación en todos los procesos y la gestión de los residuos sólidos. Es una responsabilidad compartida. Y también es importante en la parte del cumplimiento legal, por el fortalecimiento de la Ley 8839, que es la Ley de la Gestión de los Residuos Sólidos, y por otro lado, en el cumplimiento de la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué tipos de residuos nosotros generamos? La generación de estos residuos y la clasificación va a depender del tipo de actividad que se tenga, ya sea que sea una industria, que sea en la parte agrícola, pero si nosotros nos enfocamos en los residuos que tienen que tratar las municipalidades, entonces tenemos los residuos ordinarios no valorizables, los residuos ordinarios valorizables, que son todos los plásticos, cartón, papel, residuos peligrosos que no son tratados ni tienen que ser gestionados por las municipalidades, residuos de manejo especial, que serían los residuos voluminosos como sillones, juguetes, lo que no se lleva al camión de la basura, y residuos biomédicos infecciosos que cada clínica o hospital tiene que tratarlos. Aquí les pongo al lado derecho el, la pirámide invertida de cómo nosotros debemos tratar los residuos. Esto está por ley. Entonces, ¿qué es lo que se desea, verdad? Para que haya una adecuada gestión de residuos, primero nosotros tenemos que evitar el consumo de ciertos materiales que no tengan salida para ya sea la valorización o, o la disposición final. Reducir, reutilizar, valorizar, tratar y por último es disponer, o sea que lo último que nosotros queremos hacer es disponer los residuos en un relleno sanitario. En Costa Rica tenemos un amplio marco normativo, ¿verdad? Que engloba toda la parte de gestión de residuos, iniciando con la ley 8839. Aquí hay un resumen, no lo voy a decir todo, ¿verdad? Porque se nos hace tal vez un poquito largo, pero con esta ley es que se inicia con los departamentos de gestión ambiental en las municipalidades. Y luego tenemos otros reglamentos y otros decretos, ¿verdad? De cómo nosotros tenemos que trabajar cada tipo de residuo. Entonces, tenemos el reglamento para el manejo de los residuos ordinarios, reglamento para los centros de recuperación de residuos valorizables, qué condiciones tenemos que tener en estos centros de acopio, qué tenemos que cumplir y cómo lo debemos manejar. También el más reciente, que fue en el 2024, que es el reglamento de parques ambientales para la separación, tratamiento y aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos. Este decreto es súper importante porque ahora estamos migrando de tener vertederos o rellenos sanitarios a más bien tener parques ambientales, que en estos parques lo que se quiere es que haya una adecuada separación y tener centros de acopio y rellenos sanitarios bien manejados. Tenemos por tipo de residuo también, entonces tenemos decretos sobre llantas, de manejo especial, de residuos electrónicos, de desechos bioinfecciosos, de medicamentos. Hay un amplio marco normativo que engloba toda la gestión de residuos del país. Entonces, aquí hay un resumen de todos los instrumentos legales que tenemos en Costa Rica y cuál es el alcance de estos. Ahora bien, entrando en el tema, ¿cuál es la situación actual en Costa Rica? Sabemos y creo que han visto en las noticias que tenemos una problemática bastante grande con la gestión de residuos y sobre todo porque los rellenos sanitarios, que es donde tenemos que hacer la disposición final, tenemos muy pocos y ya su vida útil es muy corta. Entonces, se ha visto en problemas, sobre todo en el gran área metropolitana, de dónde vamos a enviar esos residuos al final, ¿verdad? Si seguimos generando día con día una cantidad de residuos muy grande, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Desde dónde tenemos que ir corrigiendo para poder disponer en lo mínimo, como dice la pirámide invertida, llegar hasta la disposición final, que es lo último que nosotros queremos hacer?
Entonces, según los indicadores cantonales de la gestión integral de residuos del último estudio que hizo el Instituto de Fomento Municipal, en Costa Rica estamos generando 0,73 kilogramos por habitante por día, que es más o menos lo que se recolecta por año de 1.298.500 toneladas métricas. De todos estos residuos recolectados, solo el 3,5% se está valorizando. Es muy poquito lo que se está trabajando o lo que se está recolectando en residuos valorizables comparado con lo que se genera eh, anualmente en el país, o si lo podemos trabajar diariamente. Según el último plan de gestión de residuos de Costa Rica, vemos que, y este es un dato del INEC, que la mayor cantidad de residuos que se están generando en el país, o lo que generamos nosotros los costarricenses, son un 51,9% de plásticos, le siguen el papel, el vidrio con 47%, luego el papel y el cartón, junto al aluminio, por último los orgánicos, el 41,6% y otros un 0,1%. Aquí es vacilón porque no, el comportamiento no siempre es igual. Y aquí quiero hacer énfasis en que en todos los cantones su realidad es muy distinta. Entonces van a haber cantones que los residuos que generen, sea que los orgánicos sean una mayor cantidad, alrededor del 50%, o en otros arroje un dato que el 30%, y de eso va a depender de la cultura de cada cantón. Entonces, es importante que cada gobierno local tenga dentro de sus planes de gestión integral de residuos, lo primero que hagan es un estudio de generación de residuos. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar una visión de cómo nosotros tenemos que tratar correctamente los residuos que se generan en nuestro cantón. Entonces, sabiendo esto y viendo que solo el 3,5% estamos recolectando de valorizables, en algo estamos fallando. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros como gobierno local para poder aumentar el porcentaje de recolección de residuos valorizables? Y tal vez me dirán ustedes, bueno, que pongan más rutas de recolección o que hayan proyectos de compostera. Sí, todo eso está bien, pero yo creo que aquí hay que enfocarnos en un tema súper importante que es la parte de educación y de sensibilización a la comunidad. Si nosotros no tenemos esa parte, no vamos a poder cumplir todos los demás proyectos. Entonces, si yo les meto recolección de residuos valorizables una vez a la semana, pero no les digo cómo separar, entonces no voy a poder cumplir ni aumentar este porcentaje. Al final, la gente en sus carreras, las personas en sus carreras y, y esta cultura del consumismo nos van a hacer que nos pase el camión de la basura y vamos a disponer como sea. Entonces es sensibilizar desde la fuente, o sea, desde que nosotros generamos tenemos que ir separando correctamente. ¿Cómo se tratan actualmente los residuos sólidos en Costa Rica? Entonces tenemos tres etapas. Tenemos centros de compostaje, tenemos centros de recuperación de residuos valorizables y parques tecnológicos ambientales o rellenos sanitarios. No todos los gobiernos locales tienen centros de compostaje o tienen proyectos de compostaje, son muy, muy pocos. De hecho, solo hay tres centros de compostaje, si no me equivoco. Uno está en Pérez Celedón, otro está en Turrialba y otro en Tilarán. Sí hay, sí hay iniciativas y entonces si no tienen composteras comunales o plantas de compostaje, sí tienen proyectos los gobiernos locales donde varios tienen que son, que les dan composteras a las familias, entonces es todo un proyecto, ¿verdad? Igual ligado a la educación, ¿verdad? Porque tienen que enseñarles cómo separar, cómo tratarlos y cómo manejarlos. Entonces, eso es una forma donde como se están tratando los residuos orgánicos en el país. Los centros de recuperación de residuos valorizables, que son los que nos van a tratar todo lo que llamamos reciclaje, y los parques tecnológicos. Según los indicadores cantonales,
Solo 33 gobiernos locales tienen centros de acopio propios. Entonces, se trabajan ya sea con asociaciones, los otros gobiernos locales, con cooperativas o con gestores privados. Según este estudio de los residuos valorizables, lo que más se trabaja es el papel y el cartón. Por otro lado, los rellenos sanitarios en Costa Rica. Tenemos un relleno sanitario en Santa Cruz, que es el que está abarcando toda la parte de la región Chorotega. Tenemos el relleno sanitario de Tecnoambiente, que está en Miramar. Tenemos el relleno sanitario Uruca, el relleno sanitario de Axerrí, el de San Carlos, en Pocosí, Los Pinos y Limón. Si ustedes ven el cuadro que les muestro al lado derecho, les queda muy poca vida útil a muchos de los rellenos sanitarios, lo que nos genera un gran problema, sobre todo para el gran área metropolitana. ¿Dónde van a disponer ellos estos residuos? Van a tener que cruzar kilómetros de kilómetros para poder disponer, ya sea o en el de Santa Cruz, que es el que le queda 20 años, o en el Parque Tecnológico de Limón, que les queda más o menos unos 25 años. Entonces ahí es donde nos cuestionamos que si será esto posible, si todos los residuos de todos los cantones van a Guanacaste o a Limón, la vida útil de estos rellenos ya no va a ser la misma, ya no van a ser 20 o 27 años, probablemente se disminuya a 5 o 6 años dependiendo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Tener una adecuada gestión de residuos. Entonces, si ustedes ven, es una problemática bastante grande la que estamos enfrentando. Y por eso es que en los últimos meses hemos escuchado noticias sobre el nuevo decreto, ¿verdad? De la regionalización de los residuos, que me parece súper bueno pensar en medidas regionalizadas, porque si nosotros hablamos de que, por ejemplo, en el caso de Ojancha, tener un relleno sanitario no es técnicamente viable porque no se tiene el recurso económico, la generación de residuos de Ojancha es muy pequeña, entonces si ya hablamos de que yo pueda ir a dejar mis residuos a Santa Cruz, pero alineado al cumplimiento de la adecuada gestión de residuos, que yo pueda tratar los residuos orgánicos acá, que haya una buena separación y pueda tratar también los residuos valorizables, entonces también le doy vida útil al relleno sanitario de Santa Cruz, ¿verdad? Disponiendo la menor cantidad de residuos ahí. Por otro lado, se están también trabajando otras iniciativas, ¿verdad? No solo el relleno sanitario, también se están viendo otros proyectos como la parte de gasificación de los residuos para generación de energía, que hay un proyecto aquí en Guanacaste, con COPE Guanacaste, donde se va a trabajar alineado con varias municipalidades, ¿verdad? Que ellos lleven sus residuos a este proyecto de COPE Guanacaste. Por medio de pilólisis se va a generar energía eléctrica y Copeguanacaste lo va a utilizar para dar energía a varias casas del cantón de Carrillo. ¿Cuáles son los principales desafíos que nosotros tenemos acá en Costa Rica? La separación en la fuente, eso es uno de los principales temas que va alineado a la educación ambiental. A veces creemos que el solo sacar la basura o la bolsa de los residuos afuera, ya eso es responsabilidad de la municipalidad. Y no, la responsabilidad es de todos y sobre todo de los que generamos los residuos. Entonces, tenemos que ser, tener una buena, un buen trabajo en equipo a nivel institucional de educación y de sensibilización a la comunidad para que haya una buena separación en la fuente. El otro tema es la responsabilidad extendida. ¿A qué me refiero a esto? Que el productor tenga la responsabilidad de que los residuos que van a generar los productos que ellos hacen vuelvan a la empresa. Y aquí otra vez toco el tema de economía circular.
Otro desafío es la infraestructura. Como les estaba diciendo, ve los años que nos quedan de vida útil de los rellenos sanitarios. Entonces tenemos que ver a nivel país o con estos nuevos decretos de regionalización qué vamos a trabajar, ¿verdad? Si vamos a seguir haciendo rellenos sanitarios, si esa es la medida más, la vía más segura, o si vamos a trabajar proyectos como este de Copeguanacaste. Entonces tenemos que ir viendo a nivel en conjunto de cómo vamos a tener esta infraestructura. La otra parte es la gestión de residuos orgánicos, que yo creo que es un reto a nivel país de cómo debemos gestionarlos. Si es uno de los residuos que más se generan en las casas, entonces debería ser uno de los residuos que le generemos más importancia y aparte que son de los que generan más gases de efecto invernadero. El que haya un aumento de residuos especiales, ¿verdad? Y no sepamos dónde tratarlos, porque ahora ya no tenemos la cultura de si nos falló un televisor, irlo a arreglar, sino es más fácil y más barato llegar y comprar otro. Entonces ya ahí estamos aumentando la cantidad de residuos especiales. Y por otro lado, el cambio climático, el aumento de las tormentas y de las lluvias nos va a dificultar el manejo de los residuos, en el caso de los rellenos sanitarios, ¿verdad? Entonces son un montón de, de cosas que tenemos que trabajar con el tema de residuos sólidos. A veces nosotros pasamos como desapercibidos y no le damos tal vez la importancia que tienen la adecuada gestión de los residuos. Y es un tema que es un problema país en este momento. Entonces, yo quiero dejarles como esa inquietud desde mi casa, qué estoy haciendo yo para generar o para separar adecuadamente los residuos. Estoy siendo consciente de que hago una adecuada separación, estoy siendo consciente de lo que yo estoy consumiendo y estoy aportando a que la generación o la adecuada disposición de residuos sea adecuada o le estoy dejando toda la responsabilidad a los gobiernos locales. Eso sería. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Tenemos unos minutitos para algunas consultas. Mientras van llegando aquí por el chat, o bien si lo quieren hacer a viva voz, pueden levantar su mano pues les damos la opción. Eh, Como les decía, para ir dando chance a que nos lleguen las consultas, vamos a trabajar algunas cositas por acá. Usted mencionaba que 3,5% se revaloriza. ¿Usted conoce de incentivos pensando en industria, pensando que estamos en un contexto acá más profesional? Pensando en industria, ¿usted conoce algunos incentivos que se trabajen para las industrias para promover de que esta revalorización aumente? Incentivos a nivel de gobierno local, de municipalidad. Lo que usted conozca. Bueno, no, en realidad no conozco como que se les den incentivos por la parte de valorización, ¿verdad? De los residuos. Ese es un tema que hemos hablado mucho en las reuniones de los gestores ambientales, ¿verdad? Que trabajamos en las municipalidades, que eso es algo de la responsabilidad de cada gestor o de cada generador, que no debería existir un incentivo por lo que yo estoy generando. Entonces debería ser algo más como yo soy responsable de lo que genero y, y, y por algo yo lo hago por el bien del ambiente, no porque me estén dando algo. Entonces, si vamos digamos que yo pueda hacerlo, bueno, si usted gestiona sus residuos adecuadamente, yo le voy a dar un 5% en disminución de los impuestos, que eso se ha hablado, ¿verdad? O de bajar en el tema del pago de recolección de basura, de residuos, pero también es porque yo tengo que dar un incentivo a alguien por gestionar algo que está generando, ¿verdad? Es como un tema ahí se podría hacer, pero también es de sensibilizar a las personas de la cuota de responsabilidad que tienen.
sí se debe facilitar, ¿verdad?, de a los generadores de dónde disponer sus residuos y con la información correcta y guiarlos. Pero un tema de incentivos ahí es como, yo personalmente no estoy de acuerdo, creo que es algo de responsabilidad de todos. Gracias, Andrea. Tenemos Ujú. una pregunta de don Luis Barrantes. Ese proyecto de Copeguanacaste, entendí bien, transformación de basura para generar electricidad. ¿Cuándo iniciaría ese proyecto y cuántas municipalidades están participando en él? Ajá, está para iniciar en el 2026. Está para el otro año, ya está en construcción. Han tenido unos atrasos, entonces probablemente se atrasen a iniciar el 2027. En este momento están participando la Municipalidad de Nicoya, Municipalidad de Carrillo, Municipalidad de Ojancha y Municipalidad de Liberia. Esos son los que tienen convenio con Copeguanacaste en este momento y están hablando para ver si se también participan la Municipalidad de Nandayure, de Cañas y de La Cruz. Muchas gracias. Beda Wando consulta, yo quisiera consultar sobre los residuos valorizables. ¿A dónde los envían las municipalidades? Ah, ok. Bueno, en el caso de Ojancha, lo que es papel y cartón, trabajamos con un gestor privado, pero él lo lleva a Empaque Santana luego. En lo que es plásticos, ¿verdad? Tipo PET y de alta densidad, aluminio y latón, eso lo trabajamos con Florida Bebidas. Y lo que es vidrio se trabaja con Vical. Perfecto, muchas gracias. Ujú. Valeria Medrano consulta. Yo quisiera consultar por prácticas de educación ambiental que hayan usado en la Municipalidad de Ojancha para sensibilizar y enseñar a la población sobre la separación de residuos. ¿Qué recomendaciones tienen de metodologías que les han funcionado mejor? Ajá. Bueno, hemos trabajado bastante fuerte la parte de educación ambiental y hemos ido escuela por escuela, trabajamos en conjunto con otras instituciones, entonces es una comisión de educación ambiental, está el corredor biológico Hanchanandayure, tenemos una zona protectora que se llama Monte Alto, que tienen una educadora ambiental, entonces trabajamos con ella. Trabajamos con el MINAE, también el Ministerio de Salud y con bomberos. Y entonces con esta comisión nosotros vamos escuela por escuela trabajando los temas de educación ambiental y atinentes a cada institución, ¿verdad? También hemos hecho, bueno, este año hicimos una carrera ambiental para niños que nos pareció súper curioso porque no era que nos llegaran y nos pagaran, sino la inscripción era 1 kilogramo de material de residuos valorizables y fue vacilón porque le costó a la gente llevar el material. Entonces, ahí es donde uno dice, todavía no están gestionando sus residuos. Entonces, se les está dando actividades donde el precio es un material valorizable. Y entonces nos decían, me costó mucho, hasta ahora vengo. Y yo, bueno, si ustedes lo hacen adecuadamente, para el otro año ya van a tener el material para que se puedan inscribir. Entonces hemos trabajado varias estrategias. También es mucho de sensibilización con contacto con el bosque. Trabajamos el tema de no tienen que reciclar porque es bueno para el ambiente, no es, sepan ustedes que son parte de la naturaleza, que uno es parte del ambiente y que somos los cuidadores. Entonces es llegarles como más al fondo del corazón, ¿verdad? Va a sonar un poco romántico, pero es la forma para que las personas entiendan que tenemos responsabilidad, una cuota de responsabilidad aquí en el mundo, ¿verdad? Y que tenemos que dejar lo mejor de lo que encontramos. Ese sería. Muchas gracias. Ujú, Frederick González plantea algo totalmente antagonista a lo que yo consulté inicialmente. Él plantea ujú. que es responsabilidad de cada generador y no solo a nivel de industria, incluso a nivel residencial. ¿Qué posibilidad hay de cobrar por peso generado por disposición? Ajá, muy buena pregunta. De hecho, las tarifas se cobran por peso. Entonces, si usted genera más, a usted se le va a cobrar una tarifa más alta. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ojancha, nosotros tenemos varias tarifas para el cobro de recolección de residuos. Entonces, tenemos comercial 1, comercial 2, comercial 3, hasta nave comercial. Esas tarifas
están divididas en el que más genera o menos genera. Entonces, el comercial uno es el que genera entre 0 y 100 kilogramos. Y así van aumentando. Entonces, si al otro año vemos que hacen una adecuada disposición, bajan de categoría. Entonces, así se está trabajando acá y creo que varios municipios también lo trabajan así. Perfecto, muchas gracias. Y finalmente, Eduardo Ríos consulta, ¿cómo están manejando los gobiernos locales los residuos de manejo especial y o los residuos de construcción de obra civil? Ajá, excelente, vean. Es todo un tema, ¿verdad? Porque nosotros los residuos de construcción, ¿verdad? No los tenemos que manejar nosotros directamente, pero sí guiarlos. Entonces, lo que estamos haciendo es que contacten, en el caso de la región Chorotega, con el relleno sanitario de Santa Cruz y ellos tienen una fosa para relleno, para residuos de construcción. Lo que son residuos especiales o voluminosos, también los trabajamos en el relleno. Sí hacemos la separación de residuos electrónicos o llantas, que ellos iban a gestores autorizados, ¿verdad? Para que eso no termine en el relleno sanitario. Ok, perfecto, Andrea, muchísimas gracias. Creo que con esto finalizamos el periodo de consulta. Las que teníamos ya todas fueron evacuadas. Andrea, agradecerle el espacio, el haber compartido con nosotros este rato hoy en la mañana. Creo que nos da un panorama bastante general de lo que es la gestión de residuos ya por municipalidades, gobiernos locales y principalmente esos rellenos sanitarios, mal llamados rellenos sanitarios, que están siendo pues ahora el ojo del huracán, digámoslo así. Entonces, Exacto. muchísimas gracias por su participación y por supuesto, le invitamos a quedarse el resto de las charlas del día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Como profesionales en química, nosotros también conocemos de que, pues lo que comentaba Andrea, los residuos más tradicionales son una problemática. Sin embargo, también tenemos una problemática muy importante con residuos químicos peligrosos o residuos peligrosos en general. Y de eso, pues, versa la siguiente charla que está a cargo de Wendy Umaña Herrera. Eh, Se titula Residuos químicos peligrosos, desafíos para una gestión responsable en Costa Rica. Les comento que Wendy es bachiller en química y posee una maestría de gestión de calidad. Ha desarrollado experiencia en procesos de control de calidad en el ámbito industrial y en análisis químico aplicado. Aplicado, perdón, al monitoreo de aguas residuales. Desde 2008 se desempeña en la Universidad Nacional de Costa Rica en el área de regencia química y en el 2017 asume la regencia química institucional, liderando las iniciativas centradas en el cumplimiento normativo, la seguridad en el manejo de productos químicos y la articulación entre unidades académicas y administrativas para la gestión responsable de estos residuos. Entonces le agradezco a Wendy, sí, puede Buenos iniciar días. compartiendo la pantalla. Buenos días, Wendy, y pues adelante con su ponencia. Ok, un momentito. Ok, yo creo que ya se ve, ¿verdad? Ya se ves, falta solo colocarla en modo Ok, presentación. Ahora sí, listo, adelante. listo, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Como ya Javier lo mencionó anteriormente, ¿verdad? Yo vengo a conversarles sobre la gestión de residuos químicos peligrosos y por lo menos desde mi punto de vista, lo que es un desafío para la gestión responsable. Eh, Bueno, principalmente mi enfoque tiene que ver mucho desde la parte de residuos universitarios, básicamente porque yo trabajo acá, ¿verdad?, en la Universidad Nacional y voy a irme como en diferentes puntos, ¿verdad? Quisiera hacer como una pequeña definición sobre lo que son los residuos químicos peligrosos, la importancia de gestionarlos adecuadamente, las características que tenemos nosotros, por lo menos a nivel universitario, ¿verdad? Que tiende a ser un poquito diferente de otros contextos, la situación a nivel nacional
y luego cómo adaptar lo que hay a nivel nacional a la realidad propia de las universidades, ahí de mi universidad, por ejemplo, compartiendo la experiencia y los retos que he encontrado en la gestión de estos residuos químicos peligrosos. Eh, Primero empecemos con lo que es, ¿qué son los residuos químicos peligrosos? Me baso acá en el Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos Químicos Peligrosos, que dice que un residuo químico peligroso es aquel que por sus características de reactividad química y sus características toxicológicas, explosivas, eh, corrosivas, reactivas, biológicas, bioinfectocontagiosas e inflamables o ecotoxicológicas o de persistencia ambiental o que por su tiempo de exposición pueden causar daños en la salud o en el ambiente. También dice el reglamento que aquellos residuos que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Energía pueda definir como tales se consideran peligrosos y los envases, empaques, embalajes que estuvieron en contacto con esos residuos, a no ser que reciban un proceso de descontaminación, que en ese caso ya descontaminados, pues serían ya residuos como ordinarios, reutilizables, dependiendo del tipo de residuos. En el caso específico de este reglamento de residuos químicos peligrosos, se excluye lo que son los radiactivos, los medicamentos, los infectocontagiosos. Eh, ¿Cuál es la importancia en la gestión de residuos químicos peligrosos? Lo primero, ¿verdad? Como mencionan y probablemente lo que será un factor común, ¿verdad? Para el manejo integral de todos los residuos es la protección de la salud humana, la protección del ambiente. Luego en estos temas de residuos químicos peligrosos, pues prevenir incidentes no deseados, ¿verdad? Minimizar riesgos de incendios, explosiones, derrames. Importante dar trazabilidad y control de los residuos que estamos generando. Si los gestionamos adecuadamente, podemos facilitar el registro, seguimiento y la auditoría de los residuos generados. Eh, Cumplir con todas nuestras obligaciones legales y esto pues nos evitará a las empresas y en las instituciones pagar multas, tener sanciones o tener pérdidas de credibilidad institucional. Otra parte importante, la promoción de la cultura de seguridad química, fomentar las buenas prácticas, formación continua y conciencia ambiental. Y muy importante lo que es la responsabilidad institucional y más nosotros como universidad, por lo menos yo tengo la idea, ¿verdad?, de que todo lo que se hace en la universidad forma, independientemente de si es un curso o una actividad, los estudiantes pues a la hora de salir recordarán todas las actividades, cómo se realizaban en la universidad, entonces todo lo que haga es muy importante porque termina siendo formativo para los estudiantes. Eh, Ok, ¿qué tenemos nosotros aquí a nivel universitario? Los residuos peligrosos para nosotros, digamos, yo generalmente la universidad la pienso que es como un país chiquitito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos muchas áreas, tenemos muchos campus universitarios, centros de trabajo diferentes, laboratorios diferentes, entonces los residuos de nosotros tienen algunas similitudes con los residuos industriales, pero también tienen diferencias. Entre esas diferencias tenemos una generación dispersa, por lo que les comentaba, ¿verdad? De los diferentes campos, diferentes laboratorios, una alta variedad de residuos, realmente es muy, muy alto lo que se maneja en términos de variedad, porque hay procesos muy diferentes, hay muchas prácticas de docencia, diferentes líneas de investigación, entonces ahí nos genera pues esta diferencia, unas bajas cantidades muchas veces, o sea, a veces se generan algunos residuos que pueden ser interesantes en términos de cantidad, pero la mayoría son residuos que se generan en volúmenes muy chiquititos. Pueden ser mililitros, gramos y bueno, hay algunos que pueden ir ya, no sé, en cantidades de litros, pero no comparables con lo que se genera muchas veces en muchas industrias que pueden tener menos variedad, pero sí cantidades mayores. Podemos tener mezclas complejas que tienen múltiples componentes y entonces pues esto nos va a disparar los peligros asociados a los residuos que estamos generando
y una variedad con el tiempo. La universidad no genera el mismo residuo siempre, sino que nos acomodamos a ciclos. Un semestre se dan ciertos cursos, el otro semestre se dan otros cursos. Podemos tener proyectos de investigación que se inician, terminan, proyectos de tesis. Entonces, con el tiempo también hay una gran variabilidad. Eh, ok, a la hora de empezar, como, ok, ¿cómo vamos a gestionar nuestros residuos? Parte de lo que cuando llegamos, importante es ponernos en ese contexto nacional, ¿verdad? ¿Cómo me acomodo yo a lo que hay a nivel nacional? Primero, ¿verdad? Saber que la fiscalización de parte de los residuos, por lo menos la parte mayoritaria, la genera el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, que hay una legislación asociada. Aquí yo pues menciono por lo menos los que reglamentos y decretos que nos pueden ayudar a nosotros más, ¿verdad? Sin querer ser como exhaustiva, pero sí reglamentos que nos pueden dar como esa guía o leyes para saber cómo gestionar nuestros residuos. La Ley de Gestión Integral de Residuos, la 8839, el Decreto Ejecutivo 41527 del MINAE, que es el Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos, que es una gran guía, digamos, si necesitamos empezar a ver cómo vamos a manejar nuestros residuos, y toda la reglamentación asociada a lo que es el transporte de materiales peligrosos, porque en algún momento estos residuos que tenemos que transportarlos y enviarlos con algún gestor autorizado. Eh, por último, saber que aquí a nivel nacional tenemos un registro de gestores autorizados con los que debemos ya tratar nuestros residuos, y que si podemos verlo en las páginas del Ministerio de Salud, y ellos van a tener diferentes etapas en las que están autorizados para esta gestión. Ok, ya entonces ya en el momento que teníamos toda esta información, ¿cómo hacemos ya para llevarlo a la realidad institucional que nosotros tenemos? Al final, pues esto después de algún tiempo y todo se terminó concretando en un procedimiento que tenemos acá en la universidad, que es para la gestión de residuos peligrosos. Y acá les hago como una explicación de las partes más importantes de este procedimiento, ¿verdad? Primero, de acuerdo con lo que se indica con el Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos, muy importante es que tengamos, y esto cada generador interno en la institución, un plan de manejo de residuos que indique cada uno de los puntos, ¿verdad? Que se abarcan diferentes puntos que van desde la generación, la clasificación e identificación del residuo, pretratamiento o acondicionamiento, almacenamiento, acopio, transporte, tratamiento, valorización o recuperación, según corresponde, y luego lo que es la disposición final. Y todo eso tenemos que tener en cuenta también lo que es la pirámide de manejo de residuos, ¿verdad? Como lo mencionó Andrea en su presentación anterior, en la cual pues la parte de prevención es como la base. O sea, el mejor residuo es el que no genera, por lo menos así lo veo yo, ¿verdad? Entonces esa parte de prevención es sumamente importante. Luego minimizar, reutilizar y la menor cantidad posible que le enviemos a disposición final. Entonces, igual esto es como transversal en lo que se relaciona con manejo de residuos en general. Eh, entonces, en esta parte de la generación, muy importante es la minimización en la fuente, que eso es algo que corresponde a cada uno de los generadores internos en la institución, de manera que se puedan optimizar los métodos analíticos y experimentales. Luego el uso de reactivos en presentaciones más seguras o en concentraciones más bajas. Capacitación continua al personal, implementación de técnicas microescala que nos permita generar menos residuos, la parte de reutilización interna, y yo al menos en esta parte de reutilización les pongo ahí como un puntito, un asterisco, eh, porque sí siento que la parte de reutilizar un residuo, debemos evaluar muy bien la capacidad real que nosotros tenemos para hacer eso. Si nuestro proceso nos permite, si tenemos las herramientas adecuadas para hacer
ese reuso o ese reciclaje, por decirlo así, entre comillas, de ese residuo. No sea que en algún momento digamos, vamos, que a veces lo acostumbramos en muchos otros ámbitos, vamos, decimos, bueno, este residuo lo tengo acá porque yo lo voy a purificar y lo voy a reutilizar, etcétera, pero al final lo que estamos haciendo es como una acumulación de algo que no vamos a reutilizar en el momento y que puede generarnos problemas. Entonces ahí yo sí pienso que tenemos que tener un sentido crítico muy importante y evaluar si realmente podemos reutilizar esos residuos. Algo, estos últimos tres, lo que son la planificación de las compras, gestión de inventarios y el registro de consumo por actividad, por lo menos para mí es muy importante desde el punto de vista de evitar la generación de los residuos. A veces pasa que alguien se equivoca, compra un producto que no definió bien sus especificaciones, el producto no le sirve, es un error pues bastante grave porque vamos a tener ya un producto que no nos va a servir y que vamos a tener que eliminar. Entonces, la parte de gestionar y planificar correctamente las compras, igual la gestión del inventario, saber qué tenemos, qué entra, qué sale, puede sonar como muy básico, pero para mí es sumamente importante. Eh, Saber qué tenemos, que nuestros reactivos no se nos pongan caducos, no decir, bueno, es que tal vez el productito este me sale igual de barato si compro la presentación pequeñita de 100 gramos, me sale igual que el kilo, entonces mejor compro el kilo, pero me quedaron 900 gramos ahí que tal vez no voy a utilizar. Entonces, pues en ese sentido, esa parte de ser estrictos, que a veces tenemos como esa cultura de mejor que sobre y no que falte, no sería como lo correcto en este caso, ¿verdad? Sino más bien tener como este registro histórico de lo que consumimos y realmente comprar lo que estamos necesitando con la calidad que realmente requerimos para que no haya ningún error en esta parte del proceso. Luego, importante definir entonces la parte de la acumulación y la copia de los residuos. Tener un espacio que sea seguro, adecuado para recolectar los residuos y minimizar los riesgos para la salud y el ambiente. Y algo que parece muy básico, que a veces puede fallar, la selección del recipiente adecuado. Tenemos que tener en cuenta la compatibilidad del residuo que nosotros tenemos con el tipo de recipiente que estamos utilizando, porque en caso de que no fueran compatibles, pues podría darse que se nos rompa el recipiente, tener derrames. Entonces, este punto es pues muy importante, ¿verdad? Que tenga un cierre hermético para prevenir derrames y además de que nuestro recipiente tenga la resistencia adecuada. Otro punto muy importante es la parte de la segregación de los residuos. Los residuos químicos, bueno, en general, casi todos, igual lo hablaba Andrea anteriormente a nivel municipal, la parte de segregación es muy importante, es algo que tenemos que tener siempre presentes. Y en los residuos químicos peligrosos, pues esto nos va a permitir evitar reacciones químicas peligrosas. Si mezclamos residuos incompatibles, ¿verdad? Podríamos tener explosiones, gases tóxicos, incendios. También con esto podemos proteger la salud y la seguridad del personal, facilitar el tratamiento o el reciclaje. No es lo mismo que nosotros tengamos los residuos segregaditos y entonces ya pensemos cómo vamos a tratar este residuo, este proceso específico y no algo que mezclamos un montón de veces que al final tenemos cosas que no sabemos cómo entrar. Eso va a hacer que sea más difícil reciclarlo, que sea más difícil tratarlo y esto a la vez nos va a influir en el tema de los costos. Un residuo más difícil de tratar y la disposición final va a ser más costoso a la hora de manejarlo, a la hora de tratarlo. Entonces es muy importante. Y finalmente, pues la legislación nacional a nosotros nos indica que debemos realizar esta segregación del residuo. Entonces, este punto es sumamente importante. Nosotros acá en la universidad, por lo menos en el procedimiento que tenemos una clasificación, eh, digamos que original, básica, propuesta en su momento por José Carlos Mora, que muchos de ustedes lo conocerán, en el cual se hizo esta segregación de los residuos por su compatibilidad y posteriormente, tomando en cuenta otros factores económicos y ya coordinando
con los contratistas, etcétera, y para efectos también de clasificación, de licitación, todo lo demás, hemos llegado a estos diferentes grupos, ¿verdad? Que en cualquier cartel de licitación que involucre los residuos peligrosos de la universidad, ustedes ya pueden verlos, ¿verdad? Y ya, bueno, como les digo, esto fue ya como en conjunto con el, con el gestor, todo lo demás. Y pueden ver que aquí incluso ya hay como temas un poquito más económicos. Podemos separar las bases de los ácidos, por decir algo así, pensando en términos de compatibilidad, pero también separar lo que son bases contaminadas de las que no están contaminadas. Y así las cosas que no están contaminadas, pues pueden tener un reuso después en otras partes de otros procesos, en la parte propia de neutralización de los residuos, y también, pues vamos a tener un costo menor en los diferentes rubros. Entonces, ya al final, este sería como la clasificación final que tenemos ahí para los residuos. Y de ahí vienen pues muchas iniciativas que para mí son muy bonitas que se dan en los diferentes laboratorios de la universidad o escuelas, ¿verdad? Donde se hace esta separación, se separan por grupos, ya como muy propio de los residuos que ellos mismos generan, que sean de una manera como bonita, didáctica, que ya pues sea como más manejables en el día a día de cada uno de los laboratorios. Algo básico para mí eh, es la parte de identificación y custodia de los recipientes. Y yo no sé si a ustedes en algún momento les ha tocado llegar y ver un residuo como lo que tenemos aquí a la izquierda, ¿verdad? Esta foto que dice no tocar, proyecto de tesis, pero cuando llegamos ahí decimos, ¿y qué es ese residuo? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el peligro? ¿Cómo le entramos a esto? Eh, Definitivamente es algo que no queremos y hay cosas que se pueden solucionar con temas tan fáciles como tener esa educación, esa disciplina de tener nuestros residuos siempre bien etiquetados, saber indicar en el recipiente, ¿verdad? El nombre del residuo, los componentes, la concentración, las fechas de generación, todo eso nos va a ayudar tanto a los que estamos gestionando en los laboratorios como ya al gestor final, al que le va a dar el tratamiento y disposición final del residuo, de cómo vamos a tratar con eso. Podría sonar básico, pero pues lamentablemente en la vida real, pues cosas como esta foto que ustedes ven a la izquierda, pues pueden pasar. Y bueno, por dicha se pueden solucionar, digamos que relativamente fácil. Hay ciertas partes como lo que es la estabilización de los residuos. No todos los residuos los podemos enviar en el transporte o al final, ¿verdad? Sin una estabilización previa. Por ejemplo, tengo un par de ejemplitos acá, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, aquí a la izquierda ustedes pueden ver el ácido pícrico, que es seco, es explosivo, ¿verdad? Pero ya por lo menos con un 33% de agua ya se nos convierte en un sólido inflamable, entonces tenemos un residuo un poquito más estable. O por ejemplo aquí el bromo, que es sumamente volátil, puede dañar los pulmones si es aspirado, cosas así. Entonces igual podemos hacerle como una estabilización previa antes del tratamiento y de enviarlo a disposición ya final. Otros puntos importantes, lo que es la acumulación del residuo, que lo hacemos cerca de los sitios de generación. Respetamos los temas de compatibilidad, como decíamos anteriormente, por medio de la segregación. Y luego, después de que lo segregamos, tenemos que escoger un sitio adecuado para el almacenamiento, que sea limpio, que sea ventilado. Y que no excedamos los 6 meses de almacenamiento que nos exige la ley. Se debe velar porque se disponga todo el equipo de seguridad adecuado en estos lugares donde estamos haciendo el acopio y el almacenamiento, y muy importante el tema de la señalización de los productos y todas las prohibiciones relacionadas. Finalmente, pues ya cuando tenemos todo este tipo de situaciones, ya podemos decir que estamos preparados, ¿verdad? O necesitamos escoger lo que es el transporte y la disposición final del residuo. Ambos, como les decía anteriormente, se hacen a través de gestores autorizados por el Ministerio de Salud. Aquí a la izquierda les tengo como una captura de pantalla, ¿verdad? De lo que es el sistema del ministerio, donde podemos
verificar cuáles son los gestores autorizados y ver en diferentes etapas del ciclo de vida del residuo cuáles son los permisos, ¿verdad? Lo que puede hacer ese gestor en cada una de estas etapas. Entonces, pues parte de eso es el tratamiento, ¿verdad? Digo, el transporte de los residuos, que en este caso, como les decía anteriormente, debemos cumplir con el reglamento de transporte terrestre de productos químicos. Eh, los productos tienen que ir debidamente etiquetados, embalados y llevar su manifiesto de transporte, y lo que es la parte de la disposición final, igual debe garantizarse que se hagan instalaciones adecuadas, que se garantice la seguridad sanitaria y ambiental. Y luego el gestor tiene que entregar los comprobantes tanto al Ministerio de Salud como a nosotros como generadores, ¿verdad?, de que el residuo se haya gestionado correctamente. Igual, muy importante también la parte de la documentación. Todos los residuos que nosotros generamos tienen que tener esa trazabilidad en la que nosotros podamos decir desde la cuna donde nació el residuo hasta la tumba, ok, este es mi residuo y fue gestionado de esta manera, ¿verdad? Y dónde fue a terminar, teniendo toda la documentación que dé esa trazabilidad. Entonces debe incluir la identificación, nombre del residuo, código, cantidad, estado físico, el origen, quién lo generó, quién fue el responsable, la fecha, almacenamiento, ubicación y tipo de envase, transporte, el gestor autorizado, número de manifiesto, la fecha del transporte y lo que es el tratamiento y la disposición final y el método que se utilizó para ese tratamiento, y pues tener al final un certificado que nos va a dar ese respaldo que el residuo fue tratado correctamente. Entonces, a veces, pues esta parte de documentación es algo que también a veces, pues puede que no lo hagamos, pero es un tema no que no lo hagamos, sino que lo dejemos por alto, que tal vez nos parezca engorroso, pero es algo que definitivamente debemos hacer. Ok, ¿qué retos he encontrado, por lo menos yo, en el tema de gestión de residuos peligrosos? Muy importante la parte de cuando nos aparece un reactivo desconocido, eh, que nos puede aparecer en algún momento, no sé si a alguno de ustedes le ha correspondido, y es algo que se puede subsanar fácilmente, como lo decía anteriormente, llevando esa documentación, llevando ese etiquetado, haciéndonos responsables realmente de su residuo, porque cuando tenemos un residuo acá que no sabemos exactamente qué es o cómo, hay que hacer toda una inversión de tiempo, hasta uno a veces le da como miedillo encontrarse con un residuo desconocido que no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Entonces, suele ser un reto que nos saca de la zona de confort, que se puede, digamos que subsanar fácilmente con esta parte de educación. Lo que les decía anteriormente, los residuos radioactivos, por ejemplo, no es algo que esté en el día a día ni que esté en este reglamento, pero bueno, en algún momento ha tocado ver esto, y sí, pues hay algunos cuantos gestores en la parte de residuos radiactivos, pero para mí por lo menos es un reto en el momento que haya. Conseguir la capacitación adecuada, todo lo demás para saber cómo nos enfrentamos a este tipo de residuos. Nosotros, por dicha, aquí en la universidad, pues ya logramos concretar que se contratara un gestor de radiación de ionizantes, y ha sido pues un avance en este sentido, pero en su momento cuando nos toca pues es un reto. Eh, Otra cosa importante, gases industriales, y es que si ustedes ven la imagen, por ejemplo, de aquí de la izquierda, ves este recipiente bonito que podemos devolver al, al que nos lo vendió, pues bien, ¿verdad? Pero, ok, ¿qué hacemos cuando tenemos un cilindro de gas que las condiciones no están ya tan bien, que se han desgastado con el tiempo, que apareció por ahí eh, en alguna bodega o en algún lugar de estos, ¿verdad? ¿Cómo conseguimos esta ayuda necesaria para que nos sintamos satisfechos de que el transportista, el gestor, todo el mundo va a realizar esta gestión de una manera segura? Eh, por lo menos para mí, digamos, es una parte que es bastante retadora, y que se deben brindar soluciones, y otras son residuos explosivos, ¿verdad? Que pues en algunos momentos igual
nos ha tocado lidiar con residuos explosivos, resolver. Por ahí hace poco vi un gestor que al año pasado hay de residuos explosivos en el listado, ¿verdad? Eh, pero sí, pues algo que digamos que es relativamente nuevo, que solo hay un gestor, pero sí creo que también es importante ese tema, esa capacitación y saber, ok, tenemos este tipo de materiales, qué vamos a hacer con ellos? Eh, y finalmente, para mí algo que es sumamente importante, que es retador, es el cambio de la cultura ambiental que tenemos. Y ahí es porque hay mucho trabajo que hacer en temas de educación y de sensibilización, para vencer costumbres como es la acumulación, lo que les decía yo anteriormente, ¿verdad? Comprar más porque es mejor que sobre y no que falte, no es una buena práctica, o cosas como voy a guardar ahora porque tal vez lo necesite para después. Entonces, más acá, ¿verdad? Que a veces los reactivos químicos duran mucho en que nosotros lo compramos y ya para tenerlos, ¿verdad? Entonces, eliminar este tipo de prácticas es un reto. Lo que es la gestión inadecuada de los residuos, ¿verdad? Todo esto. La parte de asignación insuficiente de recursos, a veces en las empresas o en las instituciones, la parte del residuo pues tiende ya no a ser tan importante, no nos está generando dinero, entonces tal vez no se genera tanto recurso humano o tanto recurso económico, eh, tener problemas con la capacitación, faltas de trazabilidad y documentación cuando esto ocurre, y luego normalizar prácticas inseguras. Entonces, para mí eso, todo ese tipo de cosas es algo que también es un reto que debemos cambiar desde adentro, desde nuestra forma de pensar, no normalizar lo que son las prácticas inseguras, no decir siempre lo hemos hecho así y por eso, y no ha pasado nada, lo vamos a seguir haciendo, sino ir siempre hacia esa mejora continua, hacia esa parte de gestionar adecuadamente, eh, para tener mejores prácticas a la hora de gestionar nuestros residuos peligrosos. Y pues básicamente, muchas gracias. Este sería como mi aporte en este momento y quedo a su disposición. Muchas gracias, Wendy. Pasamos al periodo de consultas. Tenemos tiempo para un par, tres consultas. Don Frederick González consulta por acá en el chat. ¿Cómo se corrige la mala práctica de las instituciones públicas de comprar para cumplir y gastar el presupuesto asignado? Más Vea, ahora con regla fiscal. sí, acá en la universidad, es una de las cosas que yo les digo a la gente, por favor, gaste su presupuesto en lo que usted quiera, pero no me lo gaste en productos químicos. Bueno, ya ellos verán cómo se gestionan desde otros puntos de vista, pero por lo menos acá a nivel universitario, por lo menos yo, aquí lo que sí tenemos es como un sistema de vistos buenos. Entonces, cuando se hacen ciertas compras, sí se le da que podría ser como engorroso, trabajoso, pero esa parte de la gestión, como les decía yo anteriormente, empieza desde la planificación de la compra, incluso hasta revisar, ¿verdad? Que mira, puede haber un pequeño error aquí, creo que este producto, no sé, se digitó mal este número, todo este tipo de cosas, verlo desde la parte de una verificación y revisión previa, y sí, por lo menos acá yo lo veo desde ese punto, y sí tenemos como un sistema de vistos buenos en el cual se fiscaliza qué se está comprando, qué cantidades se están comprando, si el usuario realmente va a necesitar eso o lo están haciendo para gastar ese presupuesto. Y lo otro aquí, por lo menos a nivel de universitario, a veces eh, el tema de también recibir donaciones, porque ya ahora pues tenemos gestores, todo lo demás, pero el tema de las donaciones también se las trae, ¿verdad? Antes era como, bueno, tenemos esto y ¿qué hacemos con él? Bueno, vamos a preguntar ahí en la U a ver si ellos lo necesitan. Entonces, igual, a veces también desde la parte de las compras hasta recibir productos donados, es algo en lo que hay que estar muy pendiente y estar como en eso. Muchas de esas cosas, como decía anteriormente, la parte de cultura, pues es ese tema de sensibilización y educación que a veces nos cuesta sacar un poquito de tiempo para hacerlo.
Gracias, Wendy. Manrico Cubero la felicita por la presentación y hace esta pregunta, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el Un poco siguiente paso? abierta, Dice ¿verdad? Manrique. Sí, Ah, un poco qué abierta. pregunta. Sí, sí, un poquito abierta, Manrique. Saludos. Eh, yo siento que el siguiente paso para, por lo menos para nosotros, eh, es seguir formándonos, seguir educándonos en esta parte de gestión, porque con mucha de esta parte de gestión, de planificación, podemos ahorrarnos toda la otra parte del trabajo, ¿verdad? O sea, hay mucho que podemos hacer desde este lado. Y también la parte de reducir y minimizar los residuos que estamos generando. O sea, si tenemos, por ejemplo, pongo el ejemplo del famoso ácido pícrico, ¿verdad? Que muchos hemos tenido que lidiar con él. Ok, vamos a tener esto, pues vamos a comprar la cantidad menos posible, vamos a buscar mejor una disolución ya preparada para evitarnos tener el producto puro. Entonces, esta parte de minimización y de evitar comprar, eso para mí es lo más importante y siento que ahí es el siguiente paso hacia donde debemos dirigir esfuerzos también. Gracias. Em, Beda Obando consulta, ¿qué se sabe sobre SIGREP? ¿Sabes algo al respecto? De momento yo he escuchado muchas cosas. La última vez que escuché que me mencionaron algo era como que ya no está funcionando, que en algún momento va a estar. Sí he visto, por ejemplo, en algunos reglamentos que ya me imagino que muchos han visto, ¿verdad? El tema de exigir, pero igual no veo que se haya implementado. Yo en lo personal estoy aquí atenta a las instrucciones del Ministerio de Salud en estos temas. Ojalá se resuelva pronto. Em, Wendy, tal vez para finalizar, la última pregunta de Paola Sánchez. Te felicita por la presentación y menciona que volviendo a los residuos no identificados que aparecen de vez en cuando, como bien lo menciona usted, se deben de prevenir con buenas prácticas y demás, pero ¿cómo se atiende cuando aparece uno en nuestros procesos de trabajo? Ok, bueno, primero, por lo menos acá a nivel de la universidad, yo siempre, por lo digo, un residuo no identificado, por lo menos a mí siempre me genera reserva y cierto nivel de miedillo, ¿verdad? Tener cosas muy claras, por ejemplo, conocer mucho los procesos, porque sabiendo en cuál proceso se generó ese residuo, podemos tal vez llegarle a qué es lo que se generó en este momento, quién fue, tratar de buscar información, dar trazabilidad. Por ejemplo, digamos, ya yo si veo un residuo por ahí y fuera como amarillito ahí, medio pollito, ya yo puedo decir, ay, no, esto podría ser ácido pícrico, vamos a irnos con todos los cuidados del mundo porque por ahí puede ser, ¿verdad? O podría ser, no sé, este café que les enseñé ahorita, ¿verdad? Lo que era el bromo, ¿verdad? Entonces, ok, podría ser muchas cosas, pero podría ser bromo. Entonces, vamos a tener todo el equipo de protección personal, vamos a tener las medidas de precaución necesarias, tomando en cuenta que es el riesgo, pensando que podría ser lo más peligroso y de ahí en fuera, pues ir descartando poco a poco. A veces también cuando tenemos algún residuo eh, que nos surge por ahí, se puede hacerse también como una investigación, ¿verdad? Ya entre todos los usuarios, a veces entre todos se logra llegar, mira, esto al final lo generó tal profesor y el profesor lo dejó ahí y el señor se pensionó. Pero ya después de unas cuantas investigaciones, por ejemplo, podemos llegar, bueno, esto era un residuo con servilletas y cosas que están contaminadas con bromuro de tidio, porque ya logramos dar eso. Entonces generalmente cuando eso aparece hay un trabajo fuerte de investigación y ahí el tema de empezar a caracterizar el residuo, ¿verdad? Por lo menos, porque por lo menos a nosotros sí nos prestan como el servicio de residuo no identificado, pero yo no puedo subir a un carro y transportar un residuo que yo no sé si saber cuál es el peligro que esto va a tener en carretera. Entonces, mínimo hay que tener como una breve investigación preliminar para saber qué es lo que tenemos y más o menos cuál es el peligro asociado a esto, ¿verdad? Si es soluble en agua, si es insoluble, si podría ser orgánico, ya, como le digo, ya ciertas cosas que podemos ver. Entonces, pues sí, es todo un reto realmente empezar con un residuo no identificado.
Gracias, Wendy. Gracias por compartir esta experiencia de la Universidad Nacional y con nosotros, bueno, su experiencia en la Universidad Nacional. Eh, yo como integrante acá de la Universidad de Costa Rica entiendo la dificultad de las universidades y también algunos laboratorios de servicio de generar mucho residuo pequeñito, cositas, es todo un reto. Entonces, muchas gracias por compartirnos esta experiencia. Bueno, todo un gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Con gusto. Seguidamente le solicito a don Juan Carlos Salas si puede abrir la cámara para pasar a la ponencia que tiene don Juan Carlos. Don Juan Carlos nos va a hablar sobre la gestión de residuos industriales y empresariales. Brevemente les comento que él tiene una maestría en producción industrial y licenciatura en química, profesor de la Escuela de Química del Instituto Tecnológico de Costa Rica durante 30 años y coordinador del Centro de Transferencia y Transformación de Materiales del TEC, ubicado en el Parque Industrial de Cartago. Entre sus áreas de investigación se encuentran el manejo de residuos ordinarios, peligrosos, electrónicos e industriales. Don Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues le doy el espacio para que nos pueda plantear su ponencia. Gracias. Sí, buenos días. Ahí veo caras conocidas y otras, o nombres conocidos y otros que no. Se va renovando los profesionales. Eh, voy a contarles un poco sobre la experiencia del tecnológico en manejo de residuos. Y igual que la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, somos una universidad que tenemos la, la Fundación Tecnológica que es como un brazo semi-privado donde el tecnológico puede hacer vinculación hacia afuera. La Fundación Tecnológica es la parte administrativa y las escuelas del tecnológico hacen proyectos. Este proyecto, Centro de Reciclaje del TEC, que tiene 24 años aquí en el Parque Industrial, es manejado por la Escuela de Química a través del Centro de Investigación en Protección Ambiental y además la Escuela de Química tiene la carrera de Ingeniería Ambiental. Bajo ese contexto voy a presentar un, porque esto no salió de la nada, hace 24 años no teníamos nada y la fundación y todos los proyectos pues tienen que crearse una estructura organizacional para poder llevar a cabo una actividad como esta que ya es como una empresa. Lo voy a presentar, vamos a ver si se puede aquí, como para hacerla, no están viendo ahí, ¿verdad? Todavía no estamos viendo. Espérense para ver cómo hago yo, porque a veces a mí sí me come un poco la computadora. Para hacer Para compartir pantalla, don Juan Carlos, hay un botón abajo que dice compartir en verde. sí, yo lo vi, aquí está. Entonces ahí lo Pero, aprieta. Ujú. pero cuando presento la proyecto este, a ver, gramo. Y no, ahí no están viendo, que no, todavía no. Todavía no. Cuando le da a compartir, seleccione la pestaña que quiera compartir y le vuelve a dar compartir abajo en un Sí. botón que aparece verde, perdón, azul. Y ya con eso deberíamos poder ver. Bueno, voy a poner esta, ya que ahí les voy a ir contando. ¿Ven? Ahí, esta no la ven. Ahora sí, ya podemos ver la presentación. Aún está en tamaño completo, pero ya la vemos. Esperen, ok, no irme para arriba. Tenía otra anterior, pero aquí le vamos a ir contando un poco las otras. Vamos a ver, modo presentación. Ahora sí lo pueden ver. ¿Lo ven? Vemos, sí, sí la vemos, pero la vemos como con la siguiente diapositiva, o sea, como no la que se comparte a la audiencia, sino la que usted tiene para ver la siguiente. No sé si. Es que ya tuve pues, problemas con esto. Bueno, yo no, voy a ver si.
pero sí ven algo ahí, por lo Sí, menos. sí, bueno, si gusta puede presentar así, no hay ningún problema. Bueno, esto como se creó desde la nada, del cero, tuvimos que ir creando una organización dentro del centro de reciclaje de TEC que le damos servicio a industrias del grupo del que están bajo el régimen de zonas francas y también le damos a empresas privadas e instituciones. Este centro tiene tres ejes: la vinculación con las industrias, la investigación, pues como somos tecnológicos tenemos que ver residuos nuevos y empezar a ver qué se hace con ellos. Y está la parte de educación, que el centro es como un aula demostrativa donde vienen los estudiantes. Tenemos un aula aquí donde les damos algunas eh, ideas del manejo de residuos. O también le damos espacio a estudiantes de administración de empresas, de producción industrial, de alguna ingeniería para que vengan a hacer alguna actividad de curso. Todo nos sirve para eso. Nosotros, como le decía, manejamos materiales a través de como 20 convenios con todas las instituciones. Tenemos como 15 o 20 también empresas privadas de zonas francas y otras que están afuera, y convenios con las municipalidades como la de Cartagena. Ahí se nutren los materiales, manejamos de todo tipo de plásticos, o sea, nosotros trabajamos plástico que viene de la industria médica, plásticos de ingeniería, policarbonato, ABS, acrílicos, PVC, etcétera. También manejamos todo lo que es papel de archivos de instituciones, como la caja, el Poder Judicial, bancos, etcétera. Cartón también, metales, solventes, tarimas, equipos inmobiliarios en desuso, baterías, residuos electrónicos y tratamiento de luminarias. Ahí dentro lo que ustedes pueden ver es un poco la variedad de materiales que manejamos. Ahí hay una que es la de abajo, que son como unos cuchillos, ahí todo eso, hasta eso hemos entrado a manejar los decomisos de las cárceles, tanto los celulares como armas hechizas. Hemos también manejado eh, destrucciones, como por ejemplo esta que se ve aquí, es de equipo de insignias del OIJ, cuestiones de monedas también. Le hemos destruido al Banco Central. Una vez destruimos 14 millones de monedas de un 5. Hicimos el proceso de destrucción. También hacemos destrucciones de empresas que tienen ya un inventario obsoleto, que ya salió que, que no lo pueden vender, entonces nosotros le hacemos todo el proceso de destrucción para que no salga al mercado. Entonces tiene que haber una gran seguridad de parte de nosotros del manejo. Igual también manejamos destrucción de fibra, fibra óptica, porque ahorita no hay nada que se pueda hacer con ese material. Y son bastantes toneladas, que eso sería que hemos tratado de hacer un poco de investigación en fibra óptica, en baterías y en paneles solares, que ahorita ya ahí estamos poniendo paneles solares, pero ahorita empezamos a desechar. Y después también todo lo que es coproceso térmico, ya lo que no se puede reciclar, hay que molerlo y si tiene poder calorífico se manda a, a la cementera en Colorado Angares. Porque muchas empresas tienen la política cero waste in the landfill, nada de residuos en el relleno. Entonces, casi el 100% de lo que ellos generan tenemos que disponerlo, reciclarlo o procesarlo, que es un reto siempre. También tenemos bastantes vehículos para hacer las recolecciones, contenedores eh, de todo tipo. Y esto es una foto de algunos de los camiones que manejamos. Y el fondo está el centro de reciclaje que está en el parque industrial. Eso es muy importante porque la idea era crear en un parque industrial donde se concentra una serie de industrias que también haya un lugar donde se administren todos los residuos, como hacer un ecoparque. Y eso, pues ahí hemos estado trabajando en eso. Ahorita hay 40 personas trabajando aquí en este centro de reciclaje. Y todos los días le damos gracias a Dios porque abrimos y
le damos gracias a Dios porque cerramos. Todo el tiempo es difícil. Igualmente, dentro del, vamos a ver si lo puedo proyectar, es que, vamos a ver aquí, un organigrama, no está abriendo la presentación. No, aún no la estamos viendo. Ahí no la están viendo. No, estamos viendo la que tenía anteriormente. Sí, es que no sé cómo hacer, y ahora se me jodió el sistema aquí. Eh, en este organigrama lo que quería mostrar es que nosotros los residuos pues hemos tenido que ir haciendo áreas de trabajo. El área de electrónicos, el área de papel, el área de plásticos, el área de tarimas, el área de cartón. Y en cada área tengo una persona encargada de esa área y ella es la que se encarga de todo el manejo del material hasta que sale a la venta, porque tenemos que generar recursos con esto para sostener esta actividad que es del TEC, pero no tiene ningún financiamiento del TEC. Tiene que ser autogestionable, y entonces más bien tiene de cada 100 colones que ingresan aquí, 20 colones van al tecnológico, a todo lo que es investigación, docencia y apoyo a la escuela que realiza la actividad. Vamos a, voy a ver, vamos a ver esta de los ingresos. ¿Eso la ven? Tampoco la estamos observando, estamos viendo la anterior. Tal vez si cierra Ah, bueno, esa y aquí vuelve a compartir. ya la tengo aquí. Ahora sí. ¿Ven esa? Estamos todavía en la anterior. Vamos a ver. Ya estoy compartiendo ahí, pero no quiere. Ahora sí estamos viendo el organigrama. Creo Ajá. que es el organigrama. Sí. Bueno, eso es una. Ven, esto, yo tengo un equipo, hemos tenido que construir un equipo de trabajo desde cero, crear toda una estructura organizacional para poder manejar ya una actividad bastante fuerte, dentro de las que tiene el TEC. A través de la fundación tiene más de 240 proyectos, y este es uno de los tantos, pero en el área es uno de los más importantes ahorita. Entonces ahí tenemos el área de todo lo que es administración de transportes, eh, donde las empresas nos llaman, nosotros vamos y hacemos toda una programación de 15 días para ir a recoger los materiales en esos camiones que ven allá. Igual tenemos internamente montacargas para movilizar eso y una persona encargada. El área administrativa, porque tenemos un área administrativa que tiene que conectarse con la fundación. Como estamos en el parque industrial y la fundación está en el TEC, pues ahí esta muchacha, que es la parte administrativa, que maneja todo el personal y facturación y manejo de presupuesto. También tengo una secretaria que ella es la que también hace algunas labores, entre las cuales está crear un informe mensual a todas las empresas que nos dan residuos. Mensualmente le decimos cuánto nos entregaron para que ellos les sirva de indicadores ambientales. Ahí tenemos el área de electrónicos. Todos estos procesos son muy intensivos de mano de obra. Entonces aquí es donde ven cosas interesantes. Por ejemplo, una computadora, eh, una impresora no tiene, desarmar una impresora para sacarle una tarjeta y todo lo demás es plástico, es antieconómico. Un monitor, ni que se diga. Y ahora, por dicha que los monitores son planos, antes eran de tubos de rayos catódicos, que eso tenía un menos 40% de rentabilidad. Entonces nosotros separamos el plástico, las tarjetas, el cable, las baterías, etc. Todo ese material, tenemos permiso de funcionamiento, y en el permiso de funcionamiento tiene que haber un permiso para exportación, y entonces exportamos las tarjetas y los cables y algunas partes. Y el plástico, pues lo manejamos localmente. Ese muchacho es el encargado de esa área, además hace el reporte operacional que hay que estar entregando al Ministerio de Salud. Este es el área de papel, que también igual se maneja papel de bancos, de Poder Judicial, de muchas instituciones que necesitan que lo manejemos de forma adecuada y confidencial. Eso
se, se desmembrana en un archivo de un file en diferentes tiempos, en blanco impreso, primera mezclada, segunda mezclada, etcétera, y con eso se pierde la información. Nunca hemos tenido ningún problema con, pues, ni con salida de información. El área de plásticos, que es muy fuerte, le damos, manejamos básicamente plástico de mucha industria aquí internamente, Baster, Biomedic, Terumo, etcétera, que están con nosotros y esos son bajo el régimen de zona franca. Ahí mismo tenemos compactadoras, trituradoras, etcétera, para hacer el proceso. Igualmente abajo tenemos más plástico y hay otra persona encargada ahí. El área de metales también, que tiene que ser separación de los diferentes tipos de metales, hierro, aluminio, cobre, etcétera. El área de cartón, la caja para reciclar y la caja para reutilizar. En la micro y pequeña empresa a veces necesitan 100, 200 cajas para empacar sus productos y esas cajas eh, vienen y le ayuda bastante a hacer ese proceso. A nosotros también, tarimas, equipos, vamos, si vienen motores o equipos, se revisan a ver si se pueden reutilizar o si no, ya se pasan al reciclaje. Todo lo que es el coproceso, todo eso se muele para mandarlo sirva como combustible en la cementera que está en Colorado Angares, que era CEMES, ahora se llama CEM. También hicimos un proyecto de tratamiento de luminarias en su momento, y ese es nuevamente el equipo ahí, que una parte de la nave industrial. Ahora sí, vamos a ver si ven un poco, ven de aquí. ¿Están viendo ahí esto? Estamos viendo todavía la foto en la nave industrial. Es que eso llega como que dura un rato en proyectarse. ¿Ves? Compartir. ¿Ven esta? Seguimos en la misma anterior. Ahora sí, ya aquí vemos algo, un Sí, Excel. es un Excel que es un ingreso más o menos. Nosotros manejamos como 250 toneladas al mes de todo este tipo de material. Es un resumen anual, por ejemplo, manejamos 244 toneladas de electrónicos, papel 435 toneladas, chatarra 355, cartón 380 toneladas, un poco de cine era ahí, 4.000 kilos en ese momento, tarimas 115, luminarias 400, eso es en kilos. 485 plásticos, 120.000 kilos. Otros es lo que yo les contaba, si viene, como trabajamos con instituciones, si vienen mesas, sillas, eh, eh, generadores, a veces los bancos desechan un generador, un motor, pues se ve si se puede reutilizar y lo vendemos como lo que es, ¿verdad? Y 180 toneladas de coproceso térmico. El coproceso térmico, como le decía yo a ustedes, es un proceso que por obligación de las empresas de zonas francas o de algunas, por pues, cuestiones de políticas de ellos, que no quieren ningún residuo en el relleno, tenemos que manejarles ese residuo, molerlo y mandarlo a coproceso térmico. Y si usted me pregunta a mí si eso es rentable, no es rentable. Porque moler un plástico que está contaminado con otros plásticos y cuesta como 150 el kilo, más envasarlo, más mandarlo a Avangares, una carreta con 100, con 15 toneladas cuesta 480 el transporte. Entonces, eso más que todo lo vamos con un servicio esperando que el manejo integral del residuo de esa empresa también gestione eso. En Colorado, en Bagares, pagan algo por el costo de acuerdo al poder calorífico del material, 35 colones por medio. Y eso apenas cubre el pago del transporte. Perdone que yo les hable de números, porque aquí sí hay que hablar de números, porque ya tenemos que entrar
el mantener toda esa estructura con 40 personas, etcétera, ya ahí sí hay que ver qué se hace. Hay que buscar el equilibrio. También le hacemos un informe mensual a las empresas, todo lo que le recogemos, también de los materiales que se hace con ellos, cuánto se reutiliza, cuánto va al relleno, cuánto va a coproceso térmico, etcétera. Por último, ya para terminar, quiero decir algunas situaciones para analizar y retos. Todo lo que es reciclaje bueno, lo que es reciclaje de residuos domésticos no es económicamente rentable. Nosotros estamos en otra área que es residuos industriales, no post consumo o domésticos. Y nosotros no manejamos nada de residuos domésticos. Estuvimos trabajando en ambientados cuando existía, pero llegó un momento que ya yo haciéndole números a la cuestión, estábamos subvencionando el proceso de recuperación de esos residuos y ya vimos que no podíamos. Por eso de las actividades de reciclaje, pasar de actividades informales a formales, ya hay que verlo como una industria, como una empresa, donde hay que pagarle a los empleados salarios mínimos, que entre salario mínimo y cargas sociales andan en 600.000 pesos cada trabajador, que se tome una idea. Tener todos los permisos sanitarios, permiso de funcionamiento, de gestores de residuos, etcétera. Cumplir con toda la normativa nacional, ¿verdad? Entonces, en esto, aquí tiene que entrar un poco la conciencia de las empresas, que nosotros somos una extensión de los procesos productivos. Pero a veces vienen empresas, inclusive transnacionales, y le hacen un checklist a uno y le dicen, le preguntan, ¿tiene los trabajadores en planilla asegurados? Todo lo que se requiere. Y después al último dice, ¿y cuánto me va a pagar por los residuos? Y le dije yo, digo yo, "Vea, yo no sé, eh, ahí es donde empieza la negociación porque el poder manejar esto de forma adecuada a usted esos residuos, yo tengo que tener eh, y hay una solvencia económica y a veces es difícil llegar a alcanzar. También hemos intentado ciertos residuos manejarlo con grupos organizados de señoras que tienen en la mañana sus hijos, enviar sus hijos a la escuela y en la tarde reunirse en un centro acopio y limpiar cierto material por tarea, no por a lo que ellos hagan, porque ya hemos hecho números que poner personal ya salarialmente no se puede, no se puede. Entonces, pero ahí viene el problema de que esas actividades eh, no pueden, no, Obama, como son muy informales, no se pueden hacer. Pueden provocar problemas de muchos tipos. Eh, Muchos residuos no es recuperable, vean, mientras que sea más barato disponer que reciclar, estamos en la segunda. Por eso los rellenos sanitarios cada día están más llenos y los pocos que hay, que casi cumpliendo su vida útil. Aquí es donde tenemos que pasar del romanticismo del cuidado del ambiente a definitivamente que las empresas, y se los digo yo mucho, ustedes definen cuánto les cuesta hacer un producto, pero no internalizan los costos del manejo del residuo. Entonces, al final del proceso, es un problema para ustedes. Quieren que se lo lleve a alguien, inclusive sabiendo que son residuos poco valorizables, ¿no? Y que de ahí sobreviva una organización de reciclaje. Entonces, prácticamente no se puede. La ley 8839 de la valorización de los residuos, eh, alguien cogió el sartén por el mango, porque entonces muchas instituciones
o empresas dicen, bueno, eso tiene valor. Si tiene valor, se puede recuperar, pero ese valor es apenas para autogestionar el residuo. Y si todavía quieren que les paguen por ese manejo de ese residuo, pues ya no, no se puede, no se alcanzan los costos. Con respecto a los residuos electrónicos, en el 2005 aquí en el centro hicimos toda la evaluación con el proyecto que hizo el TEC, ACPESA y Funde Cooperación, y se llegó a un número mágico que había que cobrar $0.5 el kilo de, por tratar residuos. Dentro de la ley se creó en el 2010, pero hasta el 2020 se hizo la reglamentación. Entonces, del 2010 al 2020, ese espacio se metió mucho la informalidad. ¿En qué sentido? Que unos cobraban $0.5 el kilo, otros $0.4, otros $0.3, otros $0.2, otros $0.1. No les cobro, les pago por esto y no les pago. Entonces, distorsionaron el espíritu del decreto. Y otro problema que tienen los residuos electrónicos es que tienen que cumplir con el convenio de Basilea para poderlo exportar, porque pasó de especial a peligroso. Y yo siempre he tenido eh, ¿acaso uno tiene que ponerse un traje especial para usar una computadora? Una tarjeta, todo está en estado sólido, no genera vapores, y no es inflamable, y no es corrosiva, etcétera. Pero ahí lo meten dentro de un residuo peligroso y ahora qué hacer para exportar eso, ustedes saben lo engorroso que es el convenio Basilea. Igual el PVC es uno de los plásticos industriales de la industria médica que se utiliza mucho, mucho. Es el principal plástico. Igualmente, lo determinan como peligroso y tienen que cumplir con el convenio Basilea. Entonces es lo mismo. Entonces, a veces como que nos vamos a los extremos para poder hacer cosas y lo que hacemos más bien es enredar un poco el asunto. Por último, en esto que estamos nosotros de, de ver cómo técnica, ambientalmente y económicamente manejamos residuos industriales, tenemos la problemática que actualmente el valor del dólar tan bajo que se le ocurre a China producir montones de resina muy barata. Entonces, en la medida que la resina se acerca al valor del reciclaje, y ahí todo el mundo busca la resina o le dice, bueno, yo le compro ese reciclaje, si lo pagaba 400 a 200. Y ahí ya llega un momento que prácticamente provoca que no se pueda. Las actividades formales seguir siendo formales. Entonces, esa es la lucha de todos los días, de tratar de concientizar a las empresas realmente que entiendan que nosotros somos una extensión de su proceso productivo, que necesitamos oxígeno, que necesitamos que nos den materiales que tengan valor para poder llevar una gestión adecuada y cumplir con todo. Y que ellos tengan la tranquilidad que ese residuo no, porque dentro de los residuos también les digo, está la imagen de la empresa o institución. Manejarle adecuadamente ese residuo y así todo el mundo contento. Nosotros, cualquier residuo que llegue aquí al centro, tenemos que esperar que se pueda valorizar y lo que no, nosotros no lo agarramos y lo vamos y lo botamos a un río o a un lote baldío o etcétera, porque eso pasa muchas veces. Las industrias le dan a terceros eso sin costo, ellos cogen lo que les sirve y lo que no lo exponen inadecuadamente, sabiendo que a veces dentro de un residuo de ahí está la huella de la empresa, es una etiqueta, algo que lo identifica y después de ahí vienen los problemas con, con las industrias, ¿no? Que nos encontramos tanto en eso. Yo básicamente, eso es lo que quería eh, contarles. Aquí estamos eh, y seguimos hasta donde se pueda, ¿no? Pero es bastante difícil. Gracias, don Juan Carlos, por compartirnos esta iniciativa relacionada al TEC. Don Juan Carlos, tenemos acá una pregunta de don Frederick. Eh, Él menciona, si no es rentable, ¿cómo financian la actividad?
Porque usted varias veces mencionó que números negativos, ¿cómo al final hacen ustedes de que esa planilla de que 40 personas que mencionó se pueda cubrir y todos los gastos operativos? Ok. Porque nosotros no manejamos residuos domésticos. Ya eso sabemos que eso no es rentable. Manejamos residuos postindustriales que vienen en plásticos muy, muy limpios de los procesos productivos, y que todo viene muy limpio. Aquí no manejamos nada orgánico. Entonces, ese tipo de material sí genera cierta rentabilidad y podemos sostener el sistema bajo eso, bajo esos parámetros. Que sean materiales valorizables, residuos valorizables, que ahí no cobramos, pero al no cobrar tiene que ser autogestionables de parte de la gente que nos da el material. Y de ahí sí es rentable. Ok, perfecto, Juan Carlos. ¿Abarcan todo el país o solo la gama? Nosotros tratamos de ir a varias partes del país, siempre y cuando uno de los costos más importantes de un reciclaje es el transporte. Y ahí si vamos a Guanacaste por 3, 4 toneladas de papel, que a veces vamos, pues está bien, o por electrónico o metales. Pero también tenemos la ventaja que tenemos las dos modalidades. Nosotros vamos o las instituciones, empresas la pueden traer aquí, igual le pesamos el material y todo eso se lo consignamos en el GOAMA, en el informe mensual de manejo. Perfecto, muchas gracias, don Juan Carlos. Veda Bando Consulta, ¿dónde podemos obtener información de los servicios que dan y sus tarifas para las empresas? Bueno, ahí yo creo que Verónica tiene el correo mío jcsalas arroba itcr.ac.cr, jcsalas arroba itcr.ac.cr, y el teléfono mío 8995 2542. 8995 2542. Ahí nos ponemos de acuerdo con esto. Hay una cosa importante. Yo les contaba que nosotros manejamos casi todas las instituciones públicas porque la administración pública promueve los convenios entre instituciones y la universidad, o escuché que usted es de la Universidad de Costa Rica, pues eso, em, al tener una relación entre instituciones y universidades y todo eso, si una auditoría llega a preguntar qué pasó con esos residuos electrónicos, bueno, se lo dimos al centro de reciclaje, que es más fácil utilizar los materiales, porque se ve que no es un tercero, y entonces eso ha permitido que ese nicho de mercado sea uno de los más importantes de los convenios. Claro, sí, sí, lo Eso. entiendo totalmente. Eh, en el correo, Valeria colocó el correo de don Juan Carlos y el número telefónico para las personas que estén interesadas lo puedan contactar. Don Juan Carlos, agradecerle mucho el tiempo, el compartir esta actividad que ustedes realizan desde el TEC, que es una iniciativa sumamente importante, autosostenible financieramente, que eso es llamativo en este mercado del reciclaje que es complicado, ¿verdad? Es difícil. Totalmente. Entonces, nuevamente, las gracias por este espacio y con eso también agradecerle a Wendy y Andrea que le precedieron en el uso de la palabra y de esta manera estaríamos finalizando el día de hoy con el simposio. Les invitamos para el día de mañana que vamos a abarcar técnicas de gestión de residuos industriales. Vamos a tener tres ponencias en las cuales se abarcan precisamente desde residuos de la construcción hasta PVC, que lo mencionaba don Juan Carlos ahí precisamente en el punto 8 de residuos de PVC y el convenio Basilea. Les recuerdo que la grabación de esta actividad va a estar disponible en algunos días en el canal de YouTube del Colegio de Químicos, así que si quieren revisar algún punto específico o compartirlo con alguna otra persona, pues ahí lo van a poder encontrar.
Sin más por el día de hoy, agradecerles su compañía y pues nos estaríamos viendo el día de mañana a las 10 de la mañana. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.